Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, vuestro rincón favorito para las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que os va a encantar, sobre todo si sois fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Vamos a sumergirnos en algunas revelaciones impactantes hechas por el controvertido Erol Köse sobre los inicios de estas dos superestrellas. Prepárense porque algunas de las cosas que vamos a contar son realmente explosivas. Antes de empezar, como siempre, me gustaría pediros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo las últimas noticias y análisis sobre vuestras series y actores favoritos. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como ya sabéis, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los nombres más grandes en la industria del entretenimiento turco. Ambos han protagonizado series de gran éxito, han cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento y carisma, y han acumulado una legión de fans que los adoran. Series como Erkenci catapultaron a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en iconos no solo en Turquía, sino también en países de América Latina, España, Italia y muchos otros. Pero, ¿cómo llegaron a la cima? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Qué obstáculos tuvieron que superar para alcanzar el estrellato? ¿Fue todo tan idílico como lo pintan las portadas de las revistas? Aquí es donde entra en juego Erol Köse. Para aquellos que no lo conozcan, Erol Köse es una figura bastante polémica en Turquía. Es productor musical, columnista de espectáculos y, sobre todo, famoso por sus declaraciones controvertidas y a veces incluso escandalosas sobre la vida de los famosos. Köse no se corta un pelo a la hora de revelar secretos y exponer trapos sucios, y a menudo sus comentarios generan un gran revuelo en los medios. Sus intervenciones suelen ser esperadas y temidas a partes iguales, ya que sabe cómo encender la mecha de la polémica. No es raro ver sus nombres en titulares sensacionalistas, y muchas veces sus opiniones dividen a la opinión pública. Recientemente Erol Köse ha estado hablando largo y tendido sobre los inicios de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y algunas de las cosas que ha dicho son realmente sorprendentes. Según Köse, el camino hacia el estrellato no fue fácil para ninguno de los dos. No fue una alfombra roja extendida desde el principio, sino una senda llena de obstáculos y desafíos que pusieron a prueba su determinación y talento. Empecemos con Can Yaman. Köse afirma que los primeros años de la carrera de Can fueron especialmente difíciles. Aunque Can siempre ha tenido una presencia física imponente y un gran carisma, Köse sugiere que al principio tuvo dificultades para ser tomado en serio como actor. Según sus fuentes, algunos directores y productores no veían en Can más que una cara bonita, y no estaban convencidos de que tuviera el talento necesario para triunfar en el mundo de la actuación. Recordemos que Can Yaman es abogado de profesión, una formación que nada tiene que ver con el mundo artístico. Esta dualidad, según Köse, pudo haber generado cierta desconfianza inicial en algunos sectores de la industria. Can siempre ha sido un hombre muy atractivo, eso es innegable, comenta Köse en una de sus recientes entrevistas. Pero en un principio muchos pensaban que esa era su única baza. Les costaba ver más allá de su físico. Pensaban que era un modelo que intentaba actuar, y eso, en un país con actores tan talentosos y formados, no es fácil de digerir. Köse también insinúa que Can tuvo que enfrentarse a algunos obstáculos relacionados con su vida personal. No entra en detalles específicos, pero deja entrever que hubo ciertos aspectos de su vida que dificultaron su ascenso. No olvidemos que Can Yaman siempre ha sido una figura que genera controversia, tanto por sus papeles como por sus declaraciones y su vida fuera de las cámaras. Su personalidad extrovertida y su forma de ser, a veces tildada de impulsiva, lo han puesto en el punto de mira en más de una ocasión. Algunos medios turcos han especulado sobre estas insinuaciones de Köse, mencionando posibles problemas familiares o incluso conflictos profesionales con otras figuras de la industria. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial de estas informaciones. Ahora pasemos a Mehmet Özdemir. Erol Köse también tiene algunas cosas que decir sobre los inicios de Mehmet. En este caso, Köse sugiere que Mehmet tuvo que luchar contra la percepción de que era solo una bailarina. Antes de convertirse en actriz, Mehmet era una bailarina profesional, y Köse afirma que algunos la encasillaron y no la veían como una actriz seria. La danza, si bien es una disciplina artística que requiere gran talento y dedicación,
a menudo es vista como algo separado del mundo de la interpretación en el cine y la televisión. Según Kose, Demet tuvo que trabajar muy duro para demostrar su talento y convencer a los directores y productores de que podía hacer mucho más que simplemente bailar. Tuvo que superar el prejuicio de que los bailarines no pueden ser buenos actores, y tuvo que demostrar que tenía la capacidad de interpretar una amplia gama de personajes y emociones. Su paso por series juveniles y comedias románticas fue crucial para afianzar su imagen como actriz, pero según Kose, no fue un camino exento de dificultades. Demet tenía un talento innato para la danza, eso es evidente, explica Kose. Pero al principio, le costó que la tomaran en serio como actriz. Muchos pensaban que su experiencia como bailarina la limitaría a ciertos papeles, y que no podría interpretar personajes más complejos o dramáticos. Tuvo que esforzarse el doble para demostrar que estaban equivocados. Pero aquí viene lo más jugoso. Erol Kose también ha insinuado que hubo un empujoncito en la carrera de ambos. No especifica quién o qué proporcionó este empujoncito, pero deja caer que no todo fue fruto del talento y el trabajo duro. Sugiere que hubo ciertas conexiones y favores que ayudaron a Khan y Demet a abrirse camino en la industria. Esta insinuación, como era de esperar, ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿A qué tipo de empujoncito se refiere Kose? ¿Quiénes fueron las personas que pudieron haber intervenido en sus carreras? Algunos creen que este empujoncito podría estar relacionado con contactos dentro de la industria televisiva turca, donde las relaciones personales y las conexiones familiares a menudo juegan un papel importante. Otros sugieren que podría haber habido algún tipo de acuerdo o contrato oculto que benefició a ambos actores. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas que respalden estas teorías. Estas declaraciones, como podéis imaginar, han generado un gran debate en las redes sociales. Los hashtags #Khan Yaman, #Demet Özdemir y #Erol Kose se han convertido en trending topics en Turquía y en otros países, con miles de fans y detractores opinando sobre el tema. Algunos fans de Khan y Demet han salido en su defensa, argumentando que todo lo que han logrado es fruto de su talento y esfuerzo. Insisten en que ambos actores han demostrado su valía a lo largo de los años, y que las insinuaciones de Kose son simplemente un intento de dañar su imagen. Khan y Demet son dos personas muy trabajadoras y talentosas, comenta uno de sus fans en Twitter. Han sacrificado mucho para llegar a donde están hoy, y no merecen que nadie ponga en duda su éxito. Erol Kose siempre está buscando polémica, y no deberíamos darle importancia a sus palabras. Otros, sin embargo, han tomado las palabras de Kose como una confirmación de sus sospechas, y han comenzado a especular sobre quiénes podrían haber ayudado a Khan y Demet en sus inicios. Algunos incluso han desempolvado viejas entrevistas y artículos de prensa en busca de pistas que puedan respaldar las afirmaciones de Kose. Siempre he pensado que había algo raro en el ascenso meteórico de Khan y Demet, comenta otro usuario en un foro de televisión turca. No digo que no tengan talento, pero creo que es evidente que recibieron ayuda extra para llegar a donde están. Las palabras de Erol Kose solo confirman mis sospechas. Por supuesto, es importante tomar las palabras de Erol Kose con pinzas. Como ya he dicho, Kose es una figura controvertida, y a menudo sus declaraciones están motivadas por el deseo de generar polémica y atraer la atención. No siempre se puede confiar en que sus informaciones sean precisas o imparciales. Su reputación lo precede y es conocido por exagerar o incluso inventar historias para conseguir una mayor repercusión mediática. Sin embargo, también es cierto que Kose tiene una larga trayectoria en el mundo del espectáculo turco, y que probablemente conoce muchos secretos y entresijos de la industria. Es posible que algunas de las cosas que dice sean ciertas, o al menos tengan una base real. Su cercanía a figuras importantes de la industria le da acceso a información privilegiada, aunque siempre hay que tomar sus afirmaciones con cautela. En definitiva, las revelaciones de Erol Kose sobre los inicios de Khan Yaman y Demet Özdemir son, como mínimo, intrigantes. Nos invitan a reflexionar sobre el camino que han recorrido estas dos superestrellas para llegar a la cima, y nos recuerdan que el éxito no siempre es el resultado del talento y el trabajo duro. A veces también influyen otros factores como las conexiones, los favores y la suerte. El mundo del espectáculo es un laberinto complejo donde el talento se mezcla con la oportunidad, la perseverancia y, en ocasiones, la influencia. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que las palabras de Erol Kose tienen algo de verdad? ¿Pensáis que Khan y Demet han tenido que superar obstáculos para llegar a donde están hoy?
¿O creéis que son simplemente víctimas de las especulaciones de un personaje polémico? Nos encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. No dudéis en compartir vuestras ideas y teorías. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado las revelaciones de Erol Köse sobre los inicios de Can Yaman y de Method Demir. Revelaciones que sugieren que no todo fue fácil para ellos y que posiblemente recibieron alguna ayuda extra en su camino al estrellato. Hemos analizado las posibles dificultades que enfrentaron, como la percepción de Can como solo una cara bonita, y la de Demet como solo una bailarina. También hemos recordado la importancia de tomar las palabras de Erol Köse con precaución, dada su reputación de polemista. En resumen, hemos abierto un debate sobre el precio del éxito y los factores que influyen en la trayectoria de las estrellas del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos anima a seguir investigando y trayendo las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué otros temas os gustaría que cubriéramos en futuros vídeos? ¿Hay alguna serie o actor en particular sobre el que queráis saber más? ¿Os gustaría que investigáramos sobre los entresijos de la industria televisiva turca? Dejad vuestras sugerencias en los comentarios, y haremos todo lo posible por complaceros. Vuestras ideas son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a crear contenido que realmente os interese. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle a me gusta a este vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. Y recordad, mantened la mente abierta y no creáis todo lo que leéis en Internet.